Saludos, feliz día. Mi nombre es Franco Márquez, soy parte del equipo de desarrollo de la empresa DeltaSoft, desarrolladora del sistema clínico Urano. A través de este video desearles hacer una presentación lo más breve posible del manejo del sistema Urano, enfocado en el uso de pequeñas atenciones primarias y consultorios médicos. Voy a ir con cierta rapidez mostrando las principales opciones más usadas para el manejo de atenciones primarias y lo más común para el manejo también de consultorios médicos. ¿Ok? Vamos a empezar colocando nuestras credenciales, nuestro nombre de usuario, ya loguearme con un usuario administrador, de manera de tener todas las opciones eh, activas dentro del sistema. Sin embargo, me voy a enfocar única y exclusivamente en lo antes mencionado, lo más importante, relacionado con el manejo de consultorios médicos. Una de las cosas más importantes, ¿verdad? Cuando estamos utilizando el software en un consultorio médico, es el manejo de las citas, el manejo de la agenda. En el sistema Urano tenemos dos modalidades para el manejo de la agenda. Eso lo manejamos en el control de clínicas, a donde creamos los datos, acá los datos que vamos a utilizar, bien sea el consultorio médico, la atención primaria. Acá le indicamos al sistema si queremos que el manejo de la agenda sea por orden de llegada o sea por hora. Dependiendo de lo que indiquemos, él se va a encargar, ¿verdad?, de trabajar de la manera indicada. Si es por hora, entonces nos va a pedir la hora de las citas. Y si es por orden de llegada, simplemente en la medida que lleguen los pacientes, les va asignando su orden. Otra cosa importante, si deseamos trabajar con carpetas, el sistema Urano crea a cada paciente una carpeta, si se lo permitimos, donde podemos almacenar toda la información relacionada con el paciente. Escuchando un bebé de fondo, es mi hijo que, bueno, normalmente quiere siempre ser parte de los videos. Entonces, en el caso de las carpetas, recomendamos el uso de las mismas con el nombre del paciente y el número de cédula. Sin embargo, es importante destacar que el manejo de las carpetas también se hace de forma eh, interna por el sistema, o sea que no vamos a necesitar realizar búsquedas o irnos fuera del software para ver la información de los pacientes. Entonces vamos rápidamente a lo que es el visor, el cerebro de las citas. Acá vamos a ver todas las citas que tengan los pacientes y todos los médicos que estén trabajando, ¿verdad?, en nuestro consultorio. El sistema se puede instalar para un médico con su asistente o para un consultorio donde compartan espacio varios médicos y también tengan una sola asistente que se encargue de dar las citas. Cada uno de ellos puede tener un acceso, ¿verdad? Un usuario donde va a ver única y exclusivamente la información que le corresponde. O sea, no va a ver la información de sus colegas ni va a poder modificar los datos de ellos. Entonces supongamos, ¿verdad?, que queremos dar citas. Acá indicamos que queremos dar una cita, por ejemplo, vamos acá, vámonos para el mes donde estamos. Queremos dar una cita, por ejemplo, para el día 6, el día 5, el lunes 5, que es el día de mañana, y vamos a buscar acá a qué especialista, ¿verdad? Queremos darle la cita. Vamos que es a Jesús Lugo, entonces vamos a darle al botón nuevo. Cada vez que nos movemos, ¿verdad? En los días, si este médico que seleccionamos no está dando citas, no está dando consultas ese día, no me va a permitir agregarle, por supuesto, citas, valga la redundancia, dado que no está trabajando, pues los días que se marcó dentro de su ficha, que rápidamente vamos a ver acá cómo es, acá en los días marcados en la ficha del médico, no le va a aparecer, si no aparece el día marcado, no se le va a permitir la cita. Vamos a colocar para el día 5, si me aparece, colocamos nueva cita, colocamos el número de cédula, vamos a colocar una cédula que ya exista, acá está el paciente, y bueno, simplemente le colocamos acá psiquiatra, vamos a colocar acá que el paciente presenta ansiedad. Esto del motivo de la consulta es una abreboca para el médico, de manera que cuando el médico ve la cita va a poder ver cuál es el motivo que el paciente indicó al asistente para tomar esta cita. Entonces, de alguna manera también es importante. Guardamos la cita, ¿verdad? Podemos automáticamente colocar otra persona. Acá colocar una persona que no exista. Si la paciente no existe, desde aquí mismo la podemos crear. Pongamos un número de cédula que sea 2121
2323. Como ese paciente no existe, vamos a decir que se llama María Alejandra, María Alejandra Pérez. El teléfono, colocamos un correo, colocamos acá un correo. El correo es importante eh, por un tema de mandar la información desde el sistema. Podemos mandar información a nuestros pacientes por correo electrónico. Entonces es importante tenerlo de la misma manera la fecha de nacimiento. Todos estos datos son opcionales. eh, ya queda a criterio de cada uno del manejo. Mientras más información exista, pues por supuesto va a ser mucho mejor. El 5 de febrero del 2002. Femenino. Y el motivo que presenta depresión. Ok. Vamos a guardar. Ya hemos almacenado la aseguradora. Ok. Estamos creando el paciente. Digamos que es privado. Acá podemos seleccionar la aseguradora a la cual pertenece. Okay. Hablo acá de la carpeta, de la creación de la carpeta y le vamos a dar salir. La creación de la carpeta es muy sencillo. Cuando nosotros trabajamos acá con las aseguradoras, le indicamos dónde deseamos que las carpetas se almacenen. En el caso del privado, podemos indicarle, por ejemplo, que se almacenen en la carpeta que se llama pacientes privados. Pacientes privados. Guardamos esto y ya con esto automáticamente él va a poder crear las carpetas. O sea, realmente es muy sencillo y es muy práctico porque permite ya almacenar toda la información digitalizada que el paciente nos indique. De hecho, hoy en día no, normalmente los pacientes ya pueden mandar esa información por correo, resultados de exámenes, etcétera, y ya automáticamente el médico lo puede tener en la carpeta del paciente y lo va a buscar desde el mismo sistema, ya veremos cómo. Entonces acá vemos que ya para el día 5 tenemos dos citas, ¿verdad? Del médico Jesús Lugo. Supongamos que ya estamos a esa fecha y llegó el primer paciente que es Rodrigo Norín. Entonces simplemente le damos doble clic y ya automáticamente él toma el número orden o el número 1 de orden, que es el primer paciente. Luego que llegue la otra paciente le volvemos a dar doble clic y automáticamente toma el número 2. En este espacio vamos a trabajar con todos los médicos. O sea que si hay varios médicos dentro del consultorio no va a haber ningún problema porque acá colocando el número de cédula, él nos va a traer también los datos. Estamos que hay 20 citas. No hay ningún problema porque colocando la cédula, él nos va a traer, ¿verdad?, la información del paciente y le podemos dar acá a cambiar estado. Es sumamente sencillo. Cambiar el estado e indicarle al sistema que ya llegó el paciente y él toma su orden, su número. Acá también podemos filtrar cuando se trate de varios médicos, podemos filtrar por médico y solo vamos a ver los pacientes del médico indicado. Sin embargo, es bastante sencillo la búsqueda de pacientes. Una vez que ya tengamos la cita, creo que lo más importante sería la parte de verdad de ingresar información eh, correspondiente al paciente. Supongamos que ya estamos el día de la cita, vamos a atender al paciente Rodrigo Norín y el médico va a ver esto mismo que estamos colocando acá, el médico lo va a ver, solo que él va a tener marcado este botón que dice médico y solamente no van a aparecer todos estos especialistas, todos estos colegas, sino solamente va a aparecer su registro único y va a poder ver solamente sus pacientes. Entonces él, tomando, ¿verdad? Seleccionando al paciente, le va a dar al botón que dice historia y vamos a entrar a la parte donde indicamos la historia del paciente. Es un formulario centralizado donde vamos a tener toda la información, no tenemos que estar saltando de un formulario a otro, abriendo ventanas, cerrando ventanas, no, todo va a estar acá. El sistema se adapta cada vez que queremos meter información, agranda el campo, ¿verdad? Nos va indicando qué espacio tenemos para meter información y podemos incluso meter varios registros por día. Entonces, en el motivo de la consulta, nos damos cuenta que acá vamos a colocar que el paciente presenta ansiedad, vamos a colocar constante, ansiedad constante. Ok, al colocar la información que deseamos, acá él nos indica que el tamaño máximo es 120 y que apenas llevamos 18. Al colocar la información simplemente le damos Enter, Enter y automáticamente guarda el registro del motivo. Aunque ya eso estaba en la cita, ya estamos hablando del manejo del médico. El médico puede meter o no meter
el motivo de la consulta. Luego tenemos la enfermedad actual. Veamos cómo crece el campo. El campo llegaba hasta aquí, pero cuando nos paramos sobre él, como ya digamos que puede necesitar más espacio, de la misma manera crece. Sin embargo, también nos va indicando la cantidad de datos que vamos ingresando y lo que queda. Entonces, colocamos acá el paciente presenta depresión y ansiedad por pérdida familiar. Dice que el tamaño es 62, quedan 240, perdón, hasta 240, y significa que podemos seguir colocando información. Supongamos que ya yo terminé. Si deseo colocar más datos, puedo volver a colocarme acá y ingresar más datos que estén relacionados a la fecha. Acá está la fecha donde estamos guardando la información. Si yo coloco acá, presenta, por ejemplo, ataques de pánico, le doy enter y automáticamente la información queda registrada para la misma fecha, es decir, que va a salir en el informe. Antecedentes, pongamos que antecedentes, por ejemplo, de diabetes, la familia del paciente, lo guardamos. Examen físico, si hay necesidad de ingresar esa información, la ingresamos. En este caso voy a colocar normal. Si se le manda a hacer algún examen, vamos a suponer acá, se manda a hacer un examen, vamos a inventar algo, en este caso no soy psiquiatra, así que si coloco algo indebido, pues es una demostración. Pero bueno, vamos a suponer que se le manda a hacer un examen de serotonina y lo guardamos. Acá, ¿verdad? Podemos colocar una impresión diagnóstica, paciente. Ya esta información, nosotros, por supuesto, cada uno la va llenando a su criterio. Cada vez que nosotros vamos guardando información, el sistema va a aprender de nuestro lenguaje. Y esa información, la próxima vez que la deseemos utilizar, va a ser muy sencillo. Paciente con cuadro de ansiedad y depresión. Guardamos esto. Si más adelante yo coloco, por ejemplo, PA y le doy hacia abajo, ya me va a aparecer paciente con cuadro de ansiedad y depresión. O sea, ya esa enfermedad o esa impresión diagnóstica va a quedar almacenada. Entonces, con mucha facilidad la voy a poder llamar, ¿verdad? Y voy a colocar, poder traerla sin ningún problema. Acá colocamos el tratamiento. Supongamos un tratamiento, vamos a colocar acá cualquier acetaminofén, que yo sé que no tiene nada que ver. Acetaminofén cada 12 horas, por colocar algo, ¿verdad? Acetaminofén cada 12 horas. Acá colocamos, ¿verdad?, el tratamiento y luego colocamos la indicación. De la misma manera, cada vez que ingresemos algo, esta información va a quedar y ya la vamos a poder utilizar con los pacientes de una manera muy sencilla. Alérgico, ¿verdad? Si es alérgico a algo, vamos a colocar niega, no hay alergia. Y en la evaluación, entonces colocar acá, el paciente debe entrar en un proceso de psicoanálisis. Ok. Psicoanálisis. Perfecto, ¿verdad? El paciente debe entrar en un proceso de psicoanálisis y lo guardamos y listo. Acá tenemos información, algo que se llama campo dato, donde podemos ingresar cualquier cantidad de información que le podemos colocar acá en campo, un título, y cualquier información como dato, por así llamarlo, como información relacionada a ese campo, que la vamos a ingresar acá. O sea, cualquier información, si estamos hablando de otro tipo de área, y el paciente, por ejemplo, nos da un examen y la hemoglobina la vemos que está baja, podemos colocar acá hemoglobina y supongamos que la tiene en 10. Entonces podemos colocar hemoglobina en 10 para saber que para esta fecha el paciente presentaba la hemoglobina en 10. Eso queda en la historia y lo podemos ver la próxima vez que el paciente regrese. Entonces luego de esto, ¿verdad? Acá vamos a poder ver acá lo que es el informe médico con un solo clic. Este informe va a cambiar conforme nosotros seleccionemos. Hay muchos modelos en los cuales podemos acá en herramientas, configuración del informe médico. Hay muchos modelos acá que vamos a poder seleccionar
eh, y simplemente vamos a indicar qué información deseamos que ese informe, por ejemplo, si no queremos el motivo, entonces no guardamos el motivo, le decimos que no, lo muestre en el informe y cuando volvemos a cargar el informe ya seleccione otro, le vamos a mostrar otro modelo y el motivo no va a estar. Este informe ya está aprobado con seguros, no ha tenido ningún tipo de problema, muestra toda la información médica acá, con todos los datos de importancia del médico que por supuesto deben estar cargados en su ficha y la información del paciente, aun cuando hay varios modelos que ustedes pueden seleccionar sin ningún tipo de problema. Luego vemos lo que es el récipe con su indicación. Acá va a aparecer récipe indicación, una hoja carta que se puede picar por la mitad, de manera de aprovechar la parte de la papelería. Tenemos acá si le mandamos a hacer algún examen, acá vamos a ver los exámenes que mandamos a hacer. Podemos también seleccionar cualquier tipo, claro, esta es una opción de colocar tres opciones dentro de una hoja. Pues esto no, ustedes lo pueden cambiar, o sea, sin ningún tipo de problema. Y acá vamos a ver, digamos que eso se presenta más cuando hay un volumen de paciente, una atención primaria muy grande. Puede caber esta opción, ¿verdad? Porque una parte va para el seguro, otra parte queda en la atención primaria y otra parte se va con el paciente. Entonces, bueno, se podría hasta picar en tres. No las han solicitado, entonces por eso sí. Pero normalmente puede ser una hoja acá. Luego tenemos acá lo que es si hay que imprimir un reposo, si hay que imprimir una constancia, una cantidad de información. Y acá tenemos la opción de ver la carpeta del paciente. O sea, cuando nosotros seleccionamos acá, vamos a ver la carpeta del paciente. Supongamos que, como lo seleccioné después, ¿verdad? Donde quería guardar la carpeta. Yo puedo buscar el paciente, Jesús Lugo. Aquí, perdón, Rodrigo Norín es el paciente. Norín. Y le vamos a dar este botón para que cree la carpeta a este paciente. ¿Ok? Vamos a darle el botón. Este paciente tiene seguros la previsora. ¿Ok? Vamos a meternos acá a seguros la previsora rápidamente. De alguna manera les muestro cómo se configura la carpeta. Eso se hace una sola vez por cada aseguradora. No es nada complejo. Seleccionamos acá la carpeta de pacientes. Coloco acá previsora y todas las carpetas de previsora se van a guardar allí. Entonces ahora le digo que me cree la carpeta. Vamos a seleccionar, vamos a refrescar acá para que tome los datos otra vez. Ok. Entonces acá vamos a poder ver cuando el paciente tenga información, vamos a poder ver la información de la carpeta del paciente. Bastante sencillo. Sin embargo, vamos a verificar que la carpeta, que sea de la previsora, tenga algo importante. Cuando se trata de la carpeta del paciente existen dos cosas que debemos crear y acá veo que no están creadas. Una es una carpeta que se llama historia, una carpeta que se llama historia. Si vemos cualquier otra carpeta, por ejemplo privados, vemos que tiene administración y tiene historias. Entonces la previsora necesita tener esas carpetas, dado que la información administrativa va a estar por un lado, administración, Esto tal vez no lo utilicen todas las atenciones primarias o tal vez todos los consultorios, pero es una opción bastante importante. ¿Qué es lo que hace esto? Nos crea dos carpetas, una administrativa y una carpeta de la parte médica, de manera que cuando existe información de Rodrigo Norino, colocar acá, otra vez al paciente, ahora sí nos va a permitir crear la carpeta, ya listo, ya la creo, y cuando vayamos a ver la carpeta del paciente, van a haber dos opciones. Vamos a ver una opción acá aparece Rodrigo Norín, una parte médica y una parte administrativa. La parte administrativa, dependiendo del usuario, dependiendo si el usuario tiene las credenciales administrativas, va a poder verla, pero si el paciente, perdón, el usuario es un médico que en este caso solo presta consultas en atención primaria, esta carpeta administrativa no la va a poder ver, entonces solo va a poder ver la carpeta de historia.
Entonces acá, digamos, se crean dos carpetas para que la atención primaria consultorio también maneje su información administrativa sin que pueda ser vista, si no es deseado, pues por los médicos que prestan servicios. Luego que ya creamos toda esta información, también desde la parte donde está la cita, podemos acá también decirle que vamos a imprimir la constancia al paciente. ¿Ok? ¿Ok? Acá está la constancia. Vamos a poder sacarla. Esto lo podría hacer fácilmente la asistente, la secretaria que está ahí, está prestando el servicio al médico, o incluso el médico también lo va a poder hacer desde la parte de historia. Acá también está el botón para que se puedan imprimir las constancias, tanto al paciente, como lo indico aquí, como al familiar, como al titular de la póliza, si es el que acompaña al paciente. De esta manera tan sencilla podemos dar citas, podemos llenar la información del paciente. Existe algo muy interesante que el sistema ofrece a los médicos, que es la parte de analizar, ¿verdad?, la historia médica. Cada médico va a poder hacer un análisis de las patologías, de las enfermedades. Por ejemplo, si hay antecedentes, yo puedo indicarle acá que me indique cuántos pacientes con antecedentes de diabetes se ha encontrado, y él me va a indicar los pacientes y las incidencias que hay con ese antecedente. Entonces es algo bien interesante porque también podemos hacerlo por enfermedades. Por ejemplo, vamos a colocar acá COVID. Vamos a ver si tenemos alguno. No hay ninguno. Vamos a colocar, sí, consigue cabeza, dolor de cabeza. Y acá me aparecen todos los pacientes que tienen la incidencia. La búsqueda es sensible. Nosotros podemos colocar una palabra y él va a analizar la historia de todos nuestros pacientes, buscando cuántas incidencias hay de esa enfermedad. Podemos combinar enfermedades con alergia, enfermedades con impresiones diagnósticas. Se puede hacer una combinación sin ningún tipo de problema de antecedentes con la enfermedad. O sea, solamente los pacientes que coincidan con la enfermedad y con el antecedente. ¿Okay? Aquí vamos a ver cuántas coincidencias hay y si hay alguno que tiene coincidencia en algo. Entonces es algo bien interesante donde vamos a poder analizar toda la información médica ingresada, todo lo que es motivos, impresiones, los exámenes que hemos mandado, las evoluciones que colocamos en los pacientes. Esto está hecho para los médicos para que puedan hacer sus análisis de toda la información ingresada en las historias médicas. Entonces, otra cosa importante que podría mostrar es en la parte de la facturación. El sistema tiene un módulo de caja para ingresos en efectivo, para ingresos sin factura señal. O sea, simplemente ingresamos acá el nombre del paciente, supongamos el paciente que vimos el día de hoy, ingresamos acá, ya aquí nos trae los datos, le damos a guardar. Ok, ¿en qué moneda nos va a pagar? Seleccionamos acá dólar, podemos seleccionar múltiples monedas. Y luego le colocamos acá que le vamos a colocar una consulta. Entonces acá tenemos varias consultas. Okay, busquemos la consulta de psiquiatría. Dice que cuesta 20. Supongamos que ya subió a $40. Colocamos cantidad 1 y listo. Automáticamente ya le estamos registrando ese pago. Estamos registrando ese ingreso. Si es una atención primaria, si se manejan honorarios, acá podemos seleccionar quién es el médico que acaba de ver a este paciente para que se le genere un honorario. Entonces, al colocar acá Jesús Lugo, colocamos la cantidad, acá ya automáticamente al relacionar el especialista se le va a generar su honorario, que por supuesto ha sido creado con anterioridad. Ahorita no vamos a entrar pues en el manejo de honorarios, pero bueno, podemos rápidamente decir, si buscamos acá psiquiatría, acá por ejemplo indicamos si el honorario, ¿verdad?, es por porcentaje. Si es por monto, acá indicamos que el honorario es por porcentaje. A suponer que el honorario es por monto, marco general acá, supongamos que el médico se lleva $30, la consulta cuesta desde ahora $50, y
En este caso, el honorario son $30. Guardo, ¿verdad? Para todo. Cuando le digo general, lo estoy guardando para todas las compañías aseguradoras con esos mismos criterios. Dado que aquí abajo, como vemos, van a aparecer todas las compañías aseguradoras que pueden tener valores diferentes, lo que se llama baremos diferentes, de manera de, bueno, por supuesto, cumplir lo que se ha acordado con la misma. Entonces, en este caso, ya automáticamente él aquí, entonces tendría su honorario conforme a lo que hemos almacenado. Si yo lo quito, ¿verdad? Colocamos acá psiquiatría, colocamos la consulta, seleccionamos al doctor, le colocamos uno y ya el doctor debe tener su honorario. Ya esa parte de manejo de honorarios y toda esta información un poco más compleja no la vamos a mostrar porque la idea es un manejo sencillo. Sin embargo, les adelanto que acá van a poder manejar lo que es la caja chica, el manejo de gastos, tiene módulo de banco, tiene módulo de cuentas por pagar, maneja también inventario si manejamos algunos ambulatorios y manejamos algunos medicamentos, manejamos algún tipo de descartables que deseemos controlarlo por acá, lo vamos a poder hacer por el sistema. Y por supuesto maneja la facturación señal, que en este caso aconsejo que las facturas sean hechas en formato carta. Nosotros nos encargamos de hacerles el diseño y ya en este caso sí es una factura señal que se imprime conforme a las especificaciones de la factura que ustedes nos den. Sin embargo, vuelvo y repito, aconsejamos que la factura sea tamaño carta. Acá manejamos todo lo que es el manejo de usuarios, todos los accesos que va a tener el sistema y como vemos el sistema es sumamente amplio. Es un sistema que puede trabajar en una clínica, maneja admisiones, maneja también seguimientos de facturaciones para casos de atenciones primarias y una cantidad de información como esta que nos muestra acá cómo ha ido los últimos 3 meses, cuántos casos de admisiones hemos tenido, la suma de lo que se le ha agregado a esos casos, cuántas cotizaciones hemos hecho, por supuesto maneja cotizaciones, ya podemos crear cotizaciones a pacientes sin ningún tipo de problema. Luego podemos facturar esas cotizaciones y en el caso de atenciones primarias que tengan un área de caja, el sistema maneja lo que se denomina prefacturas, donde se puede crear una prefactura, supongamos que tengan un laboratorio, crear el área de laboratorio crea una prefactura al paciente, que luego en el área de caja se puede llamar y se puede facturar. ¿Okay? Acá nos metemos a la parte de facturación de caja y traer, le podemos decir acá traer, y él nos va a indicar acá si deseamos traer presupuestos o una prefactura que esté ya creada. Físicamente facturas, pero sí tenemos presupuestos que pudiésemos facturar. Entonces, bueno, ha sido un placer para nosotros. Esperemos que la información les sea de utilidad. Cualquier pregunta, cualquier duda, quedamos a las órdenes. Se nos pueden escribir por nuestro WhatsApp 0412 720-5978, si mal no recuerdo, y también por las redes, por el Instagram, donde vamos a estar respondiendo cualquier información. Bueno, ha sido un verdadero placer y quedamos a la orden. Hasta luego.